Iniciamos la grabación. Ya estamos grabando. Bueno. Bueno, genial. Entonces, ayer les pedí el favor que en la plataforma descargáramos estos tres archivitos, ¿cierto? Está un archivo, en realidad este archivo es un ejecutable, este lleva como es un programito o una librería que nos permite hacer la conexión entre Power BI y archivos de Access o archivos de una base de datos de Access. Entonces también está la base de datos de Access, que es esta que dice Contoso 6. No sé si ustedes ya la descomprimieron, vamos a descomprimirla. Si no la han descomprimido, entonces por favor descomprimámosla acá. Apenas la descompriman, va a aparecer un archivo que se llama Contoso 6 con esta extensión. ¿Sí la ven? Los que ya la descomprimieron, Sí, bien, señor. si no, por favor. Señor. Sí, señor. Perfecto. Si ya la descomprimieron, entonces esta extensión es una extensión, es un archivo de Access, básicamente es una base de datos de Access. Lo que vamos a ver ahí dentro de esa base de datos, y miren todo lo que pesa 274 megas. Es muy grande, es porque hay una base de datos ahí con una tabla que tiene más de 2 millones de registros. ¿Listo? Por eso es que es tan grande nuestra base de datos. Y la idea es que podamos hacer un análisis o podamos revisarlo a través de expresiones DAX y vamos a revisar algunas cosas más como modelado, más a fondo el tema del modelado para que ustedes lo tengan claro. Aparte de ese archivo, viene un archivo que se llama Proyecto DAX. Perdón. Si ustedes lo abren, dentro de ese archivo hay una hojita ya que se llama DAX. ¿Listo? Y básicamente lo que vamos a ver, vamos a tratar de ver en estas sesiones, ¿sí? Es todas estas funciones que ustedes ven ahí en esa hoja. ¿Vale? Entonces, súper importante, vamos a trabajar sobre el archivo que se llama Proyecto DAX. Vamos a guardar una copia. Yo voy a guardar una copia para no dañar este archivo original. Voy a guardar una copia acá. Aquí está. Guardar una copia aquí que se llame Proyecto DAX de 7 a 8. ¿Listo? Entonces, súper importante, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿O por qué está esta hoja acá? Pues porque básicamente lo que pasa con DAX es que hay muchísimas funciones. Es como cuando ustedes estaban mirando en Excel también hay muchísimas funciones. Llegar a aprenderse todas las funciones quizás no sea lo más recomendable. La idea es que ustedes tengan en cuenta que existen las funciones y cómo es la estructura de las funciones para que puedan empezar a trabajarlas. De hecho, ¿qué es lo que pasa acá? Ustedes se van a dar cuenta que ya las funciones aquí están descritas para trabajarse con el archivo que vamos a cargar ahorita. ¿A qué me refiero? Cantidad total fact sales es una tabla de las que vamos a cargar ahorita. Entonces, esto simplemente nos funcionaría copiando y pegándolo y nos debería funcionar. La idea es que ustedes las conozcan y empecemos a trabajar con ellas. ¿Listo? Entonces, deben tener este archivo. Entonces, por favor, abramos ese archivo, el archivo proyecto DAX que descargaron de la página. Firman cuando lo tengan abierto todos, por favor. Listo, profe. Me deja Excelente, en el chat. Listo. excelente. Una cosa aquí y ya.
Listo. Perfecto, entonces ya la tenemos abierta. Quiero hacer como una pequeña introducción que de pronto no la hemos visto en ninguno de los capítulos. Es muy cortica, no va a haber mucha cháchara, pero sí es importante que conozcamos básicamente de qué es lo que estamos hablando. Entonces, aquí lo que vamos a ver en realidad, y a partir de estas sesiones, es todo lo relacionado con DAX y algo del modelado de datos. Modelado de datos, como ustedes se han dado cuenta, es importante. ¿Por qué? Porque es importante el modelado de datos. Porque cuando hablamos de modelo de datos, si esto se puede proyectar así, ok. Cuando hablamos de un modelo de datos, hablamos de un conjunto de tablas organizadas. Esto que ustedes ven acá y eso que hemos venido haciendo en los proyectos 3 o 4, es un modelo de datos porque estamos cogiendo nuestras tablas después de nuestro dataset y los estamos organizando. Aparte de que lo organizamos, o sea, cuando hicimos la transformación de esos datos, creamos relaciones entre esas tablas. ¿Sí? De tal manera que el análisis se vuelva no a medida, no a nivel de cada tabla, sino a nivel del modelo de datos. ¿Sí? Entonces yo puedo tomar información no solo de la tabla de ventas, puedo tomar, en este caso, en este ejemplo, sino también de información de la tabla canal, o de la tabla fecha, o de la tabla tienda. ¿Sí? Entonces, todo se vuelve una relación y nos permite generar o analizar mejor nuestro negocio. ¿Qué es lo que pasa? No sé si ustedes, de pronto los que trabajan con Excel, en algún momento yo podría tener toda esta información, ¿cierto? La fecha, las tiendas, canal, producto. De hecho, eso es lo que pasa con Excel, ¿no? Yo llego y arranco haciendo una tabla en Excel y empiezo a meterle campo, empiezo a meterle campos y llega un momento en que nadie puede manejar esa tabla, ni el que creó la tabla la puede manejar. ¿Sí les ha pasado? Entonces, por eso es que aparece todo el tema de bases de datos, ¿sí? Y todo el tema de modelado de datos. Pues cuando hablamos de modelado de datos, no vamos a hablar o no vamos a hacer tanto énfasis en el modelado de datos, pero hay algunos conceptos que ustedes deben tener en cuenta. Eso que estamos viendo ahorita, ¿qué es un modelo de datos? ¿Qué no es un modelo de datos? Esto es un modelo de datos. Cuando encuentro las tablas relacionadas entre sí, quiere decir que estoy trabajando sobre un modelo de datos. No es un modelo de datos cuando tengo las tablas trabajando independientes, ¿cierto? Hay algunos conceptos en el manejo de bases de datos que hablan de las bases o de las relaciones o las bases de datos relacionales y hablan de la normalización. Entonces hay unas reglas que hay que cumplir para que estos modelos de datos sean totalmente eficientes. En realidad, qué es lo que se hizo a partir de lo que les estaba comentando? Teníamos entonces archivos gigantes, hojas de cálculo gigantes de Excel, ¿cierto? O hojas gigantes de algún programa. Entonces lo que se hace es que se dividen en tablas de tal manera que no le quede toda la carga a la tabla principal. Cuando hablo de la tabla principal, ¿sí? Cuando hablo de la tabla principal es que una entidad de negocio, ¿sí? Una entidad una categoría de negocio es una tabla, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuáles son, por ejemplo, ejemplos de entidades de negocios? Yo puedo encontrar entidades de negocio como las visitas. En el caso de, un- de una, de una entidad como hospital, como una entidad como la escuela, una entidad de productos, una entidad de ventas, ¿cierto? Una entidad de empresa. Dentro de un hospital, por ejemplo, una entidad hospital, puedo encontrar entidades de negocio que como visitas, como quejas. Cada una de estas entidades de negocio se convierte en una tabla, ¿sí? En las escuelas. Puedo tener una tabla de asistencia, puedo tener una tabla de calificaciones, puedo tener una tabla de escuelas. Entonces, cada una de esas entidades se convierte en una tabla, ¿vale? Cuando hablo de modelado de datos, cuando hablamos de modelado de datos, no nos estamos saliendo de todo el proceso de inteligencia de negocios. ¿Sí se acuerdan de los procesos de inteligencia de negocios? Extraer, transformar, cargar, ¿sí? Entonces cargo mi tabla de datos, ¿cierto? Relaciono las tablas de datos y transformo los datos con DAX o con Power Query, ¿cierto? En bases de datos,
Y esta es ya esto es más algunos de los tips que utilizan los programadores y los que trabajan todo el tiempo con bases de datos o con modelo de datos, es dividir estas entidades de negocio también tienen otra división y es marcarlas en tablas de FAC o de hecho y en tablas de dimensiones, tablas DIN, ¿sí? Entonces no se les haga raro, y sobre todo ahorita que vamos a ver nuestra base de datos, que encontremos tablas que se llaman FAC algo o tablas DIN algo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Las tablas DIN son las que utilizamos para segmentar las tablas, ¿sí? Los datos que tienen estas tablas responden preguntas como qué, cómo, cuándo, dónde sucedió el evento que voy a medir, este evento medido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos este ejemplo. Ya sabemos que todas estas son entidades, ¿cierto? Dentro de un modelo de datos de hospitales, por ejemplo. Entonces yo me pregunto, eh, ¿cuándo, sí? O dónde se realizaron las visitas. Entonces, ese es donde esas visitas se realizaron en los hospitales, ¿cierto? ¿Cuándo ingresó un paciente? ¿Sí ven? ¿Qué medicamentos le estamos dando al paciente? ¿Sí? Entonces, aquí en la tabla de FAC tenemos la relación de todos los eventos que se pueden medir, la cantidad de visitas, la cantidad de medicamentos que se le dan, ¿sí? Y en la tabla de dimensiones tenemos tablas en donde respondemos este tipo de preguntas. Por ejemplo, en el tema de una entidad como una escuela, como una universidad, ¿sí? Entonces, ¿a quién le realizan las calificaciones? O sea, yo tengo una tabla de muchas calificaciones que se le realizan ¿a quién? A los estudiantes, ¿cierto? En ventas, entonces, tengo una tabla gigante de ventas donde tengo el registro de todas las ventas y tengo tablas de dimensiones como las tiendas, como los clientes, como los vendedores. Entonces, digamos que esto es un modelo o es una práctica muy recomendable y es marcar nuestras tablas de hechos como FAT algo, o sea, FAT en el nombre, y las tablas de dimensiones como DIM algo. Nosotros, digamos, las hemos cargado normal, pero es una recomendación, no es que sea obligatorio, simplemente para que visualmente también tengan una organización mejor nuestros datos. Cuando estamos hablando de modelos de datos, hay como dos grandes formas de organizar las relaciones entre los datos. ¿Sí? Este es uno de los modelos que más se utiliza, o es parte de uno de los modelos que se utiliza, es el modelo estrella, en donde la tabla de FAT, ¿sí? La tabla FAT está en la mitad y las tablas DIN están alrededor de ellas relacionadas a partir de qué? De llaves principales, ¿sí? Y llaves foráneas. Entonces ustedes se van a encontrar una tabla de FAT en donde tenemos los campos de cada una, donde tenemos llaves primarias, ¿cierto? Que se relacionan con las tablas, con las llaves foráneas de cada una de las tablas DIN. Entonces aquí puedo tener, como se dan cuenta en esta tabla, ¿sí? La llave foránea de la tabla DIN Reseller es la que me permite relacionarme con la tabla FAT Reseller Sales, que es la tabla que contiene todas las ventas, ¿cierto? Entonces, cuando las vaya a relacionar, voy a relacionarlas por este campo. Entonces, en FAT, por lo general, voy a tener descrito el campo que es una llave foránea del resto de las otras tablas. Suena un poco enredado, pero lo que quiero decir acá es que aquí me voy a encontrar con cada una de las llaves foráneas de las diferentes tablas. Esa es la que me va a permitir relacionar el resto de tablas. Entonces, esto es una forma de relacionarlo. Otra forma de relacionarla es el copo de nieve, ¿sí? En donde arranco con un modelo de estrella, ¿cierto? De donde sigue estando en la mitad nuestra tabla FAC, ¿cierto? Pero aparecen otras tablas que no se pueden relacionar directamente con la tabla FAT Sales, o en este caso FAT Sales, entonces se relacionan o empezamos a relacionarlas con otras tablas del modelo. Por eso se llama copo de nieve. Aquí yo podría empezar a relacionarlas y no relacionarlas directamente. Hay una recomendación
final con todo este tema. Digamos que hay muchas cosas más de qué hablar con el tema de bases de datos. Es como más, es algo que ustedes deben es conocer ahorita, pero los que quieran seguir haciendo énfasis en esto lo pueden seguir haciendo. Se llaman bases de datos relacionales, ¿sí? Y hay algunas recomendaciones adicionales. Dicen que el mejor modelo es este, el de copo de nieve. Sin embargo, para que las tablas empiecen a manejarse mejor, o sea, para que nuestro informe, nuestro proyecto funcione mejor en cuanto a consumo de memoria, en cuanto a consumo de procesador, la recomendación es que estas tablas o este modelo de copo de nieve no se dé. Es decir, que la información que está en esta tabla, la información que está en esta tabla, quede inmersa en esta tabla. ¿Vale? Eso lo van a notar si ustedes siguen trabajando en el tema de análisis de datos, que se van a dar cuenta que cuando hacemos esto, o sea, quitamos esta tabla y los datos que están en esta tabla los metemos dentro de esta, el modelo va a funcionar mejor. Entonces, esas son algunas prácticas que se van a dar, que ustedes van a empezar a tener cuando empiecen a meterse más en el cuento de análisis de datos. ¿Listo? Hay otros temas, ¿sí? Cuando estamos hablando de las relaciones que se dan, cuando hablamos de este tipo de relaciones, el tema de normalización nos dicen que las relaciones que se deben dar son de uno a muchos, ¿cierto? O de uno a uno. Lo que no podemos o lo que tenemos que tratar de evitar siempre en estos modelos de datos es que se dé la relación de muchos a muchos, ¿vale? Eso lo vamos a ver más específico cuando estemos en nuestro proyecto. Era algo que quería que todos tuviéramos, que todos conociéramos. ¿Listo? Entonces, ya entrando en materia, ya en nuestro Power BI, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a cargar en este proyecto DAX, vamos a cargar el archivo que ustedes descargaron. Entonces, como les comentaba, ese es un archivo de Access. Ya hemos cargado archivos de Excel, hemos cargado archivos de tipo CSV, hoy vamos a cargar un archivo de Access. Entonces le digo aquí en más, en obtener datos más. ¿Listo? Aparece en el menú de todos, si no lo encuentran acá, en bases de datos, base de datos de Access. Para de pronto los que no conozcan el término o que no conozcan la herramienta, pues Access es el manejador de bases de datos de la suite de Microsoft Office, ¿sí? Entonces, aquí en Access yo voy a hacer, o puedo hacer, porque de hecho sigue funcionando, puedo hacer muchísimas cosas enfocadas al tema de bases de datos. ¿Por qué de pronto no tiene tanto impulso como un SQL o como un MySQL o como un Oracle? Porque lo mismo que pasa con las herramientas como Excel, pues ya se queda corto en el manejo de la información. De hecho, Access solamente puede manejar bases de datos de hasta 2 gigas. O sea, eso es muchísima información, pero ya acuérdense que ya estamos hablando de petabytes, entonces, de petabytes, entonces digamos que ya ahí se queda petabytes, ya ahí se queda súper corto el tema de Access, es básicamente por eso. Pero con Access se podían hacer o se pueden hacer muchísimas cosas con respecto a bases de datos. ¿Listo? Entonces marco bases de datos, base de datos de Access y le digo conectar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a buscar nuestra base de datos. ¿Listo? Esto es Power BI Datos. De hecho, podríamos cargar esta o la que ustedes descargaron. ¿Listo? Perfecto. Claro, si hubiéramos abierto de pronto el archivo, yo no tengo Access aquí instalado. Yo ni siquiera he mirado todas estas. Ah, sí tengo Access. Bueno, no vamos a hacer énfasis en eso. Yo lo podría abrir directamente, él ya lo analizó y nos muestra todas estas tablas. ¿Listo? Estas tablas que ustedes ven acá
son las tablas de nuestra base de datos, de la base de datos de Access. ¿Listo? Esto es lo que hay en esa base de datos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcarlas todas. Vamos a marcar todas las tablas de nuestra base de datos y le voy a decir cargar. Muy parecido a lo que hemos venido haciendo en todos los proyectos. Entonces aquí empieza a cargar, a cargar, a cargar. Ya está cargando nuestras tablas. Él está creando una conexión en el modelo. Él está haciendo automáticamente relacionándolas en el modelo de datos. ¿Sí? Ya creó la conexión, está cargando los datos al modelo. ¿Por qué se demora tanto? Miren esta tabla de FAT6. Tiene 2.282.000 registros. ¿Listo? Entonces, si todo salió bien, perdón. Si todo salió bien, entonces acá en nuestro proyecto ya quedaron cargadas las tablas de nuestra base de datos. ¿Listo? Team Calendar, Team Channel. ¿Sí ven lo que vimos en la presentación? Entonces, aquí juiciosos. Bueno, primero que todo, quiero explicarles para que después no digan que estamos de pronto fusilando o algo. Esa base de datos que acabamos de cargar, es decir, este archivo Contoso Sales, esta es una base de datos muy conocida, es la base de datos que utilizan para dar las capacitaciones Microsoft, ¿sí? Todos los tutoriales y videos que ustedes vean con respecto a las herramientas de Microsoft siempre hacen referencia a Contoso Sales. Es decir, también es importante que ustedes miren de dónde estamos trayendo esa información, sobre todo ustedes que trabajan con información a veces sensible, ¿no? Entonces, si ustedes buscan en Google, Contoso Sales, ahí aparece, ¿sí? Aquí está. Quiero descargar Contoso 6 para el ejercicio de Power BI, cómo descargar el modelo sí. Entonces, no se asusten por esos datos. Yo sé que ustedes estaban súper preocupados por esa base de datos. Acá está, miren. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, básicamente es eso. De hecho, miren, aquí está. Ya, no esta es el ejemplo ya en Power BI de la base de datos de Contoso. ¿Sí? Por si quieren descargarlo ustedes también. Digamos, yo lo tengo así en CSV y también lo tengo para temas de otros ejercicios que hacemos. Lo tengo miren esto. No, este no es. Lo tengo. Aquí está la base de datos de Contoso Fail 6 del PBIX y acá dentro de datos, esta es. Estas tablas que ustedes ven acá en CSV, estos archivitos son las mismas tablas que cargamos. ¿Listo? Entonces, esos son los datos que estamos utilizando en nuestro proyecto, para que lo tengan en cuenta. Entonces, listo, ya cargamos nuestra base de datos y todo salió bien, entonces aquí nos está mostrando las tablas, ¿cierto? Él no hizo ninguna transformación, no hemos hecho ninguna transformación, él la cargó tal cual como estaba en la base de datos. Si yo vengo y analizo acá o miro qué información hay en esas tablas, si yo reviso qué información hay en estas tablas, perdón un momento.
¿En qué estábamos? Ah, ok. Si revisamos entonces aquí en nuestra vista de datos, podemos analizar cada uno de las tablas que cargamos. ¿Listo? Si ustedes analizan o revisan, entonces en este modelo vienen descritas las tablas así como las estábamos viendo en la presentación. Entonces todas las tablas de dimensiones de nuestra base de datos están marcadas con DIN. Y hay una sola tabla de FAT, o una sola tabla FAT, o una tabla de hechos, que es esta de FAT6. ¿Sí? Que de hecho esta tabla de FAT6 es la que tiene, si miramos acá, 2.282.000 registros. ¿Sí? Básicamente, ¿de qué se trata Contoso? Contoso es una base de datos que contiene las ventas en un almacén, una cadena de almacenes, en realidad es una cadena de almacenes, ¿cierto? Entonces, aquí lo que están relacionando, lo que estamos mirando acá es las diferentes ventas de esa cadena de almacenes. Entonces, aquí encontramos información. Aquí está en esta tabla de hechos, entonces están las cantidades de ventas, ¿sí? En DIN Store, entonces encontramos cosas como el nombre de la tienda, la dirección, el nombre de la tienda, tipo de la tienda, ¿sí? ¿Listo? Perdón. ¿Listo? Entonces, el nombre de la tienda. En DIN Promotion, entonces tiene que dar una tabla en donde hablan de las promociones o el tipo de promociones. Eso es lo que encontramos en esta tabla. Las categorías de producto, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Las categorías de producto y las categorías de producto. O sea, es decir, yo acá tengo productos como, esto es lo que venden en estas tiendas, ¿no? Audio, televisión, computers, cámaras, listo. Y aquí están unas subcategorías, ¿listo? Geografía, pues habla simplemente de la ubicación. ¿Listo? Los canales por donde están haciendo la venta, ¿cierto? Por donde se hacen las ventas, store, online, catalogs, reseller. Y hay una tabla muy importante que es la de DIN Calendar. Esta tabla ya vimos por qué es importante, pero aquí ya le han hecho aquí la subieron ya con algunos datos que nosotros podríamos obtener en la medida en que quisiéramos hacerla directamente, ¿listo? Entonces, esas son las tablas de nuestra base de datos, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a revisar de nuestra base de datos? El modelo de datos. Entonces, ¿qué vemos acá? Pues básicamente Power BI, dentro de todo el modelo, dentro de todo el tema de inteligencia artificial que maneja, ya cargó, ya cargó las tablas, ¿cierto? Las analizó y nos hizo unas relaciones. En algunos casos esas relaciones están bien, pero en otras no están bien. O definitivamente puede que estén bien, pero no es lo que ustedes de pronto están necesitando o lo que estamos buscando con nuestro modelo de datos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, acá está haciendo la relación que debería ser, por ejemplo, DIN Geography debería estar relacionada, Geography Key debería estar relacionada con un campo acá que se llame Geography Key. Fat Sales. De hecho, el modelo no quedó tan mal. El modelo no está tan mal. Listo. Vamos a analizar si nos quedó totalmente bien el modelo, ¿vale? Dentro de lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Estamos aquí desorganizando un poco las tablas. Esto lo pueden hacer ustedes, es simplemente visual, pero esta visual nos permite tener mejor ubicación. No, de hecho no quedó tan mal, que es lo que vamos a revisar acá. Aquí hay algo también muy importante. Aquí no están viendo mucho, ¿cierto? Está muy pequeño. Ups.
Ahora sí, ¿cierto? ¿Y qué es lo importante de analizar? ¿Con quién tengo que hacer yo las relaciones? ¿Sí? Bueno, hay un dato también importante antes de que continuemos acá. Las tablas FAT por lo general tienen más pocas columnas que las tablas DIN. Lo que sí nos encontramos en una tabla FAT son muchos registros, pero no tantas columnas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a analizar. ¿Cómo hicieron la relación? ¿Sí? Aquí hay varias cosas a analizar. Yo podría decir, dejo mi modelo así como lo relacionado en el Power BI o voy a eliminar las relaciones. De hecho, las voy a eliminar. Y vamos a arrancar de ceros. No va a ser que haya algún error. Vamos a eliminar estas relaciones. No todo el tiempo las tienen que eliminar. Ustedes pueden cargar una base de datos. Si ustedes ven que quedó bien, pues la pueden dejar así. Lo que pasa es que tienen que empezar a revisar. Por ejemplo, aquí está, bueno, aquí está bien relacionado. Esto lo vamos a hacer para que ustedes entiendan exactamente cómo se hace la relación. Esta la voy a dejar así porque esta, en realidad, la relación que se hace en estas dos tablas es por esa llave. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Pero entonces la relación original no es desde Product Subcategory, sino desde Product Category. ¿Listo? Sí, estaba mal. DIN Store. ¿Vale? Listo, vamos organizando acá. Entonces estamos organizando nuestro modelo de datos. Listo, nuestra tabla principal y lo que decía las recomendaciones, ¿se acuerdan? Era que nuestra tabla principal estuviera en el centro y nuestras tablas, no, nuestra tabla principal no, sino nuestra tabla FAT esté en el centro y las tablas DIN estén alrededor, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer. Por eso las estoy acomodando de esta manera. Listo, la vamos a subir un poco. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a hacer yo? A relacionar nuestros tipos o a relacionar nuestras tablas. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un channel key en FAT6 que me debe relacionar. Este es el total de venta por canal. Entonces, tengo una tabla, si se dan cuenta, que tiene la información de los canales. Canal nombre y el canal key. Entonces, la relación que voy a hacer es la relación entre FAT6 y DIN Channel. ¿Qué hago? Clic sostenido sobre la llave. Perdón. Sobre la llave y la llevo hasta DIN Channel. Hasta el campo Channel Key de la tabla DIN Channel. Entonces, él debería crear nuestra relación. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, hay una relación de uno a muchos. ¿Por qué de uno a muchos? ¿O cómo sé que es de uno a muchos? Porque aquí me coloca uno a muchos. ¿Qué quiere decir eso? Que en DIN Channel, el Channel Key es un campo único, o sea, no se repite. De hecho, si en estas tablas DIN se llega a repetir la llave primaria, tienen un error. Entonces, ahí es donde hablan de transformar los datos. Por eso es que hablan de uno a muchos, porque aquí sí hay un solo Channel Key, pero aquí pueden haber varios, porque tenemos varias ventas o en varios, o este Channel Key se repite varias veces en la tabla FAT6. ¿Listo? Aquí nos encontramos con otra llave, que es el Product Key, en este caso. Eso quiere decir que la tabla DIN Product, si se dan cuenta, aquí está el Product Key. Yo debería relacionar la tabla FAT6 con nuestra llave o nuestra tabla productos. Entonces, clic sostenido en Product Key y la llevo hasta Product Key de DIN Product. Lo mismo, en nuestra tabla DIN, perdón, en nuestra tabla DIN, entonces crea una relación de uno a muchos. En nuestra tabla DIN Product tengo
un solo producto, no se repiten. Y aquí sí puedo tener varias veces ese producto en la tabla FAT6. ¿Listo? Vamos a traernos esto por aquí. Eso, ahora sí. Option key. Perdón, profe, la de DIN Product, ¿con cuál la relacionó? Product key. Ah, ok. El DIN product. Entonces, ella tiene una llave que es product key. Sí, ya. Ah, vale, profe, gracias. La relaciono con FAT6. ¿Listo? Y la otra, profe, la de DIN Challenge, ¿con cuál está? Perdón. Lo mismo, channel key. Si ves la llave primaria de DIN channel de channel key, la relacionas con... Es que está muy pequeño, ¿cierto? Sí, señor. Ahí está. Acá, mira. Channel key de la tabla DIN channel con channel key de la tabla FAT6. Gracias, profe. ¿Listo? Lo mismo, es una relación de uno a muchos. Aquí en una tabla, en nuestra tabla calendario. ¿Listo? Nuestra tabla calendario también tiene el day key y la puedo relacionar con el day key de mi tabla FAT6. ¿Listo? Vale. Team Promotion. Promotion Key. Mírenla, FAT6. Promotion Key con Promotion Key de Team Promotion. Perfecto. Entonces, si la marco aquí, me la muestra una relación de unos a mucho. Dean Store. Dean Store. De hecho, si se dan cuenta, Store Key. Ok, no, me equivoqué. Sí, la relación con la tabla Dean Store está con Store Key. Entonces quiere decir que aquí están relacionando las ventas por la ubicación por la información de cada una de las tiendas, ¿no? Entonces Store Key la relaciono con Store Key. ¿Listo? Y nos falta La categoría. la categoría, pero si se dan cuenta, él no está. Miremos la categoría. Aquí tengo Product Category Key. No está acá. Pero acá sí, Product Category, Product Subcategory Key. Tampoco. Ok. Entonces, aquí en este momento es que se nos forma nuestro copo de nieve. Como el campo o la llave, ni la llave principal ni la llave foránea hace relación en la tabla FAT6, pero sí la encuentro en la tabla que habla del producto. O sea, estos productos están relacionados es con cada tienda, no con las ventas. ¿Sí? O la categoría de los productos, perdón, la categoría de los productos están relacionados es directamente con el producto, no con la tabla de ventas. Por eso es que tengo aquí estas dos tablas, ¿cierto? Que son category y subcategory. ¿Listo? Si yo reviso o analizo la tabla de product, ¿cuáles son las llaves que tiene? Teníamos product key, que sí la pude relacionar con FAT6, pero acá tiene product subcategory key. Quiere decir que yo tengo que relacionarla es con la tabla subcategory. ¿Listo? Y si se dan cuenta, bueno, creo que inicialmente estaba así, ¿cierto? Entonces sí lo había hecho bien el Power BI haciendo nuestro modelo. Entonces aquí creo la relación, ahora sí, un producto está dentro de una subcategoría y esas subcategorías están dentro de una categoría más grande. Eso es lo que nos está diciendo acá. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué tabla nos falta?
Ah, bueno, la de Dean Geography, entonces la tengo relacionada con Dean Store porque el campo de Geography Key está en la tabla Dean Store. Geography Key no está dentro de la tabla FAT6. ¿Listo? Entonces aquí es cuando se arma un modelo de datos o un modelo de relación de datos de tipo copo de nieve. Esto que ustedes acaban de hacer es un modelo de relación de copo de nieve. Yo podría tener varias, o la tabla podría estar relacionada con... Una tabla podría estar relacionada con más de una tabla y crear una relación que se llama, o que es de tipo... de tipo secundaria. Es decir, yo aquí tengo la relación principal de todo mi modelo está con la tabla de calendar, ¿cierto? Y la llave de esa tabla es day key. Pero yo podía, y en este momento todo mi modelo está basado en la fecha de las ventas. ¿Por qué está basado en la fecha de las ventas? Porque el calendario que estoy utilizando, la tabla de calendario que estoy utilizando, está relacionada directamente con las ventas. Pero yo podría también, digamos, basar mi relación o mi trabajo lo podría relacionar con la tabla de InPromotion. Por ejemplo, cuando inicia o cuando finaliza. Entonces, hacer la relación de mi modelo en temas de fechas con la tabla de InPromotion. Si se dan cuenta, si notamos acá un poco, la relación que se crea es de unos a muchos, sí, está bien, pero si se dan cuenta que queda como una línea punteada, eso quiere decir que esta relación está inactiva. ¿Ven? Entonces, esta tabla puede tener más de una relación, puedo relacionarla más de una vez, pero siempre va a prevalecer la que esté activa. ¿Listo? Entonces, si yo quiero activar esta relación, en nuestro ejercicio no va a ser necesario, tendría que desactivar la otra relación que tenía creada aquí. ¿Cómo la desactivo? Siguen, ahora están las dos punteadas. Clic derecho sobre la relación, propiedades, y aquí la activo, la desactivo. Aquí viene la información que les decía, o la cardinalidad, que es lo que hace relación a la normalización. Aquí en este caso es de 1 a 1, yo le podría decir que fuera de 1 a 1. Lo mejor es utilizar la que él automáticamente describe o la que él encuentra, pero él, básicamente, si usted le llegan a decir que sea de muchos a muchos, de una vez dice que esta es una relación de varios a varios, ¿sí? Pero no se puede dar en este caso. Y por lo general bota un error cuando está de muchos a muchos. ¿Listo? Entonces, inactivo esta y activo esta relación. Activamos esta relación. Entonces, esto les puede pasar. ¿Listo? Entonces, en este caso, la relación de nuestro modelo de datos está en función de qué tabla, no de la tabla FAT6 para el tema de fechas, no es la tabla FAT6, sino en relación a la tabla de InPromotion. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Digamos que aquí nosotros no lo vamos a utilizar así, pero si se les llega a dar o si ven que en algún modelo el Power BI se los activa y lo deja inactivo, es porque la tabla está relacionada varias veces. ¿Listo? Entonces aquí lo que estoy haciendo es activándola nuevamente. Entonces ya tenemos nuestro modelo, nuestra base de datos relacional, ¿cierto? Ya tenemos nuestra base de datos relacionada. Ahora sí tenemos un modelo de datos creado. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta acá? No, señor. Digamos que yo sé que si les pregunto todo claro, pues me van a decir, no, pues no está tan claro. Esto en realidad depende mucho de lo que estén haciendo y de la data con la que estén trabajando. Este es un ejercicio muy particular, como todos los ejercicios que hemos trabajado, pero digamos que o en este ejercicio en particular, este modelo o estas relaciones se dan así. Hay que analizar muy bien, como vimos en los otros ejercicios, las relaciones fueron diferentes. Casi todas las relaciones que vimos en los otros ejercicios estaban dadas en función a la tabla calendario, ¿sí se acuerdan? Y es que la tabla calendario es muy importante porque yo puedo tener, volviendo ya aquí, ya saliendo de nuestro tema de los datos, yo puedo tener aquí muchas fechas, ¿cierto?
yo puedo tener aquí fechas, por ejemplo, la fecha de venta, yo podría tener aquí la fecha de venta, o como se da el caso aquí en DIN Promotion, ¿cierto? Que puedo tener aquí varias fechas, ¿sí ven? Pero resulta que si yo quiero hacer cálculos sin saltarme datos de fechas, lo mejor o lo más importante que tengo que hacer es tener una tabla calendario. ¿Listo? Una tabla calendario como esta. En realidad en estas tablas calendario, pues en este caso está acá, está creada, pero ¿qué es lo que vamos a hacer o qué voy a hacer yo? Voy a eliminar la tabla calendario de mi modelo y lo que vamos a ver en la siguiente sesión, en la sesión del viernes, es ver cómo se crea una tabla calendario a través de funciones DAX. Entonces voy a eliminar mi tabla calendario del modelo, voy a decir aceptar. Listo, ya no la tengo acá. Voy a mirar en el modelo que tampoco aparezca. Listo. Y en nuestra próxima sesión vamos a crear la tabla calendario con lenguaje DAX. Listo. Vamos a ver cómo. Vamos a ver yo cómo puedo crear a partir de funciones DAX, es decir, ustedes se dan cuenta, se habilitan las funciones de tablas. Aquí yo puedo decirle nueva medida rápida, puedo crear nuevas columnas a partir de expresiones DAX y puedo crear tablas a partir de funciones DAX. Entonces yo le puedo decir aquí una nueva tabla. Esto es simplemente un abrebocas de lo que vamos a ver en la otra sesión. Yo aquí le puedo decir una nueva tabla y le puedo decir acá que sea calendario. ¿Sí? Le puedo decir que sea calendario. ¿Ya qué va a hacer o a qué se va a llamar? Bueno, vamos a ser juiciosos, vamos a decirle como nos decía el modelo, DIN calendar, DIN calendario, va a ser igual a qué. Entonces, hay dos funciones que nos permiten hacer calendario. Puede ser calendar, ¿cierto? Él me dice desde dónde inicia y a dónde termina, ¿vale? O le podría decir calendar auto, o abrir y cerrar, y él automáticamente me crea mi tabla calendario. Esta tabla calendario, ¿cuál es la particularidad? Si se dan cuenta, aquí ya la creó, ¿sí ven? ¿De dónde creen que tomó los datos? Para crear esto. En realidad, él creó una tabla. Esto es una tabla. Que tenga una sola columna no quiere decir que no sea una tabla. Pero ya la creó, si se dan cuenta, y la creamos a partir de una función DAX. ¿Listo? Perdón un momentico. ¿Listo? Calendar Auto. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función Calendar Auto? Él viene y revisa cada una de nuestras tablas, ¿sí? Y donde encuentre una fecha, él la va calculando y va a analizar si esa es la fecha más antigua, la más nueva. Es decir, él encontró una tabla dentro de todas nuestras tablas que contenía una flecha que arrancaba desde 2003, ¿cierto? Y terminaba en el 31 de diciembre del 2010. ¿Sí la ven? Eso es lo que hace Calendar Auto. ¿Vale? Para nuestro caso nos sirve, es decir, nos sirve que lo hubiera creado así porque no tenemos, las fechas que tenemos aquí hacen referencia a eso, a nuestras ventas. Entonces pueden ser que tenemos aquí la relación de las ventas desde 2003 hasta el 2021, desde 2020, ¿cierto? Pero imagínense que tuviéramos aquí una tabla que tuviera como la vez que hicimos cuando revisamos la de empleados, ¿sí? Una tabla de empleados con las fechas de nacimiento de los empleados. Entonces, esta tabla de acá va a arrancar, no sé, por ejemplo, empleados que tengan más de 60 años. Va a arrancar con fechas desde 1950 y algo, ¿sí? Entonces, quizás no sea tan bueno aplicar en ese caso la Calendar Auto. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra próxima sesión es utilizar Calendar
y vamos a mirar cuáles en realidad son nuestras fechas de inicio y cuáles son nuestras fechas finales. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión y vamos a mirar cómo a partir de DAX podemos crear toda la tabla que había creado aquí de un calendario, la que teníamos acá cuando cargamos el modelo, con cada uno de sus campos. ¿Listo? Ok, vale, listo. Listo, profe. Yo creo que no los molesto más hoy. Mañana arrancamos de una con esto. ¿Quién me está diciendo que está mal? Vamos a dejarle el auto. Listo. Vamos a dejar este calendario auto. De tal manera que en la siguiente sesión vamos a mirar estas funciones de acá, las de fecha y de tiempo. Con eso llenamos nuestra tabla de fechas, de calendario. ¿Listo? Entonces no los molesto más por hoy y nos vemos el viernes a las 7. Cualquier cosa, pues yo les indico, ustedes me indican si no pueden. ¿Listo? Definitivamente no pudieron cuadrar el tema a las 2 horas. No, profe, es complicado, la Muy verdad. complicado, ¿cierto? No, señor. Vale, sí, lo que pasa es que siguen que quedan como cortados con una hora, queda uno ahí como iniciado. Ya íbamos a arrancar con el tema de calendar y queda uno como cortadito, pero bueno. Nada, si tienen alguna duda, háganmelo saber ahí por el chat o me cuentan el viernes a las 7 de la mañana, yo estoy muy pendiente. ¿Listo? Profe, qué pena, yo no estuve en el momento de la llamada de lista. Ah, no, ya tiene 0. No, mentiras, pero bueno. Vale, profe, gracias, hasta luego. Sergio. Gracias, profe. Profe, yo igual. Hasta luego, buen día. Listo, gracias, profe, que esté bien. Listo, Sergio, bueno. ¿Quién más me decía? Profe, buenos días. Guillermo Neira, lo mismo, no estuve en el momento de la llamada. Listo, Guillermo, gracias. Gracias, profe. No. Buen día, que esté bien. Buen día, que estén bien.